Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa de La Bisagra, una invitación al movimiento. Espero que se encuentren muy bien, lleno de energía. Yo soy Milko Barandirán, economista, coach y terapeuta. Y el día de hoy tengo una gran invitada, es una amiga mía, colega, Jimena Romero. Ella es marketera, terapeuta también, y futura colega, coach, que está, bueno, nos estará acompañando hoy día. ¿Cómo estás, Jime? Bien, todo tranquilo, contenta. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que estés acá, qué bueno que estés acompañándonos esta noche. Hoy día, justamente conversando con Jimena, queríamos hablar un poco, darles un poco de lineamientos, y compartir un poco historias de qué es lo que ha podido aprender, eh, o qué han logrado aprender en esta coyuntura, ¿no? Con todo este tema de la cuarentena, sobre todo con el tema de la cuarentena, ¿no? Este año y medio, quizás un poco más, ¿no? ¿Qué te ha pasado a ti, Jimé? ¿Qué has podido aprender? ¿Qué has podido ver, ¿no? Lo manejado, no sé, en tu entorno, no sé, no solo familiar, amical. A reestructurarme, a darme cuenta de que no estaba en total, ¿cuál es la palabra? Que uno no está en total control de todo lo que puede hacer en la vida, ¿no? O sea, tipo que dejarse sorprender. Porque de un momento a otro nos quitaron la libertad, nos quitaron la opción de sociabilizar, nos quitaron nuestras rutinas de ir al trabajo, de ir a la universidad, donde fuera. Te quitan de sopetón, nos quitaron el intercambiar con personas a las que le tenemos mucho afecto, porque ver a tu mamá o ver a tu papá era ponerlos en peligro, ¿no? Entonces también la cercanía con el otro, ¿no? El piel a piel. Muchos perdimos trabajo, y me incluyo porque obviamente no era sostenible, entonces también me ayudó a replantearme qué quería hacer de aquí a más, ¿no? Porque yo soy publicista de profesión y la publicidad quedó totalmente obviada, ya no hay eventos, que era una parte importante de mi trabajo, los eventos, ya no habían paneles publicitarios, la gente ya no sale, no hay, la gente o la mayoría de nosotros vemos Netflix, entonces evitamos y editamos la publicidad, ya no hay publicidad y tampoco la gente salía en carro como para escuchar la radio, que era una fuente importante también de trabajo para los publicistas. La gente ya estaba metida en su casa escuchando listas de Spotify. Entonces, ha sido bien complejo y creo que te ayuda a replantearte, ¿no? O sea, tú lo has visto como un tema, bueno, obviamente, definitivamente hay un tema de resiliencia, pues, ¿no? Porque es qué hacer en esta coyuntura que al final ya no depende de nosotros, ¿no? Porque es algo que todo el mundo tuvo que acatar al margen que si nos gusta o no nos gusta, nos parece o no nos parece, pues, ¿no? Sí, Obviamente siempre tienes la opción como lo he visto, me imagino que te ha pasado que hay gente que simplemente se resistió, pues, ¿no? Entonces generó pánico, generó ansiedad porque se resistió al hecho de que eso no es así, ¿no? Y cómo hacen las cosas, pues, ¿no? Pero yo lo que he visto, y también me pasó a mí, es también como un tema de aprendizajes, sobre todo si es que, por ejemplo, tenías a tus papás o una persona mayor, no necesariamente enferma, ¿no? Pero dedicarles ese tiempo, generar más empatía, esa paciencia, con tus padres o con quien estés viviendo, quizás con tus hermanos o con quien estés viviendo, pero más yo me dedico más al tema de los padres porque yo siento que ellos lo han sentido mucho más en un aspecto, sobre todo en el aspecto tecnológico. Entonces, de la nada ahora le dicen, haz por Zoom y si no, no a esto, y todo tecnológico, y ellos no están, pues, ¿no? Entonces, es aprender a también tener esa paciencia de poder enseñarles, de darles ese tiempo, este, y que obviamente, bueno, enseñarles, ¿no? Entonces, hay mucho tema de empatía, tratar de entenderlo, y quieras o no, es hacer algo que ellos ya hicieron por ti en un momento, cuando tú eras niña, ¿no? ¿Cuántas veces se sentaron contigo a que aprendieras a leer, pues, ¿no? O matemáticas o lo que sea, pues, ¿no? Entonces, acordarse un poco de eso, ¿no? Y hacer de alguna forma lo mismo, ¿no? Entonces, también lo he visto mucho eso, entonces, ayudó, a mí también me ayudó a ver esa parte de generar esa empatía con esas personas más cercanas, pues, ¿no? Que a veces lo damos por, a veces quizás por sentado, pues, ¿no?
empatía, cercanía, paciencia, tratar de entenderlos y obviamente ellos también tenían que dar su parte de cierta apertura, pues, ¿no? Y como que librarse de esa queja, pues, ¿no? Porque obviamente no podían ir a trabajar. Entonces tenían que sí o sí conectarse por un Zoom, chat. Entonces era también de una forma, por un lado, tratar de ayudarlos a que entiendan esa nueva situación y enseñarles esa nueva tecnología. Y ellos también tenían que soltar esa parte, creo que es esa parte, ese aprendizaje para ellos de la situación era simple, ¿no? O no tenían ningún contacto, su contacto máximo era por teléfono, Así con es. esas personas conocidas, amigos, otros familiares, o por lo menos con una llamada o videollamada, mejor dicho, o un Zoom o cualquier esa plataforma, podían ver a la otra persona y se hacía algo más cercano, ¿no? Entonces, era ponerlos en contexto para que sobre eso ellos vean, pues, tomar la mejor decisión y con eso ayudarlos, pues, ¿no? A que obviamente lo logren, pues, ¿no? Porque de hecho es algo que nosotros, para nosotros es algo más normal, mientras que para ellos no es. Entonces, Sí. ahí viene la parte empática, ¿no? De ponerse en su posición y tratar de ayudarlos a que, no necesariamente que sean los mejores, pero por lo menos que lo logren hacer, pues, ¿no? Y logren esa conexión, pues, ¿no? Y ha sido duro porque con una incertidumbre grande, porque nos iban encerrando de 15 en 15, de 15 días en 15 días, sin saber a ciencia cierta qué iba a pasar, o sea, tipo que con una venda en los ojos, sin saber tampoco qué iba a pasar a nivel gobierno, a nivel país, y con mucha Mm. información de fuera, ¿no? Tenías a la gente que era pro vacuna, pro todos los protocolos, gente muy psicoseada, porque claro, no sabes a qué te estás enfrentando, entonces levantas murallas. Y por otro lado, tienes tanta conspiranoia con respecto a la... Entonces te bombardean de información, y estás en tu casa y no sabes qué está pasando, porque los científicos tampoco sabían qué era, ¿no? Entonces, ser empáticos, entender, darle un espacio de poder dialogar a las personas con las que estás compartiendo, porque cada uno se cuida a su manera, ¿no? Hay gente que se echa alcohol todo el tiempo, hay gente que no, que cree que no es necesario, y si estás conviviendo, acatar las normas de la casa, ¿no? Que era también bien complejo. Y, y, y sobre todo con personas mayores que eran el grupo objetivo de este bicho. Es que lo que pasa es que, claro, al final te puede haber agarrado en cualquier situación, pues, ¿no? Entonces, ahí también no fue mi caso directamente, pero sí lo vi cercano, es que como fue en un momento en la playa y todo, que los agarró, pues, digamos, las tres generaciones, pues, ¿no? Entonces estaba el abuelo o los abuelos, los padres y los hijos, ¿no? Entonces hay una jerarquía ahí, pues, ¿no? Entonces comenzó a haber esas luchas indirectas de poder, pues, ¿no? Entonces, porque estaban las tres generaciones, pues, ¿no? Entonces, Sí, eh, que por un rato se hizo medio complicado, ¿no? Pero, ¿qué rescato o qué pude haber que ver que esas personas aprendieron, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hijo, en esa situación, antes solamente veía a sus abuelos de cuando en cuando, ¿no? Como una visita, como que creo que todo el mundo lo puede hacer, que vas a visitar a tus abuelos, pues, ¿no? Entonces, ahora, digamos, lo pudo disfrutar más, ¿no? Y realmente sí, conocer más de lo que lo conocía, pues, ¿no? Mucho más tiempo, o sea, en otra situación, ¿no? O sea, de cierto punto distendida, pues, ¿no? Entonces, algo que antes era simplemente como una visita, que está bien, ¿no? Tiene un ritmo distinto, pero acá como nos metieron todos la misma bolsa, él lo aprovechó por ese lado, ¿no? Definitivamente, y por el lado también digamos, estas personas mayores, que también lo veo duro, es que obviamente perdieron, como todos de alguna forma, es su poco ritmo o el poco dinamismo que tenían, ¿no? Que era, no sé, pues encontrarse con sus amigos, salir a caminar o irse a tomar un café y ahora quedarse solamente en la casa, pues, ¿no? Sin mucho que hacer, pues, ¿no? Y ahí yo vi que comenzaron a chocar un poco porque obviamente como que el aburrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hago todo el día? Pues, ¿no? Entonces, pero estaba el papá y estaba el abuelo, ¿no? Entonces, ujú, creo que pintaron varias veces, colgaron no sé cuántos cuadros y los volvieron a sacar, o sea,
trataban de entretenerse, pero también a veces se chocaban, ¿no? Porque era como que me luchas de poder. Y hasta que entendieron y llegaron a un entendimiento, básicamente a un acuerdo de cómo iba a manejar esta convivencia, porque eso fue, ¿no? Sin querer queriendo, a veces comenzaron a convivir cuando nunca habían convivido, ¿no? O no hace mucho tiempo, ¿no? Y sabes qué, también ha pasado que hay o sea, muchos nietos que han perdido el contacto con sus abuelos porque llevarlos de visita es en cierta medida un peligro para los abuelos. Entonces, por ejemplo, mi hermano fue papá en pandemia y la bebé la hemos visto 9 veces. Entonces, también ha habido un desvinculamiento de la familia con los hijos, porque claro, en 2 años que no te puedes ver hasta que se han vacunado los papás y nos hemos empezado a vacunar nosotros también, los que se han querido vacunar, ha habido restricciones de temas familiares, navidades, que siempre era tipo que todo el familión, ahora ya no, cumpleaños, día de la madre, día del padre, y ha sido bien complicado, ¿no? Sobre todo para las familias que siempre se reúnen y siempre están juntas. Sí, totalmente, ¿no? Es que es de una forma una nueva realidad, como lo dicen, pues, ¿no? Y es sacarle lo mejor a esta nueva situación, ¿no? Y poner la mejor cara y saber cómo enfrentarlo, ¿no? Porque obviamente quedarte en esa queja eterna o ese victimismo no sirve para nada, ¿no? Entonces, y por último, no digo que no está mal quejarse, ¿no? Sino que es, ya, la queja con qué viene, ¿no? Tiene que venir con algo más, ¿no? Saber para avanzar, pues, ¿no? Entonces, tú te imaginas eso, todo es como una olla a presión, ¿no? Que yo siento que al principio pasaba, pues, ¿no? Efecto pecera. Sí, sí, tal cual, es un efecto pecera, pues, ¿no? Acá no es un tema de ver quién lo hizo mejor o peor, pues, ¿no? Pero en mayor o menor medida se vivió una situación así, entonces encima no podías ver, y ya ni siquiera hablemos si es que se enfermó o no se enfermó, le pasó o no le pasó, ¿no? Pero simplemente se cortó todo tipo de contacto, se cortó las salidas, ¿no? O sea, tu libertad se vio restringida, pues, ¿no? Entonces, a cuatro paredes Así es. para que estés ahí, para que obviamente convivas, supuestamente con la persona, con tu esposo o tu esposa, ¿no? Y por eso también se han dado muchos también divorcios, como también muchas parejas que se han fortalecido, ¿no? O sea, se han dado ambas situaciones, ¿no? Que igual es un aprendizaje en ambos casos, ¿no? Porque yo sí considero que obviamente si se ven y si llegaron a divorciar, es porque eso iba tarde o temprano iba a pasar. Finalmente esto como que hizo que fuera mucho más rápido, pues, ¿no? Y sacar a todos esos trapitos que quizás a veces los escondemos debajo de la alfombra. Y al final eso es un aprendizaje, ¿no? Porque al final todo comienza por ti, ¿no? ¿Y qué has aprendido tú? ¿Te has llegado a conocer? ¿Qué ha pasado con todo esto? Pues, ¿no? Definitivamente han salido muchas cosas que quizás no las tenía claras o las querías tapar y al final, ¿qué hiciste con esas nuevas emociones? O sea, ¿cómo has gestionado esas nuevas emociones? Pues, ¿no? Primero contigo y obviamente eso se replica en los demás, pues, ¿no? Sí. Yo no sé si es que una persona que se separó o se divorció en pandemia estaba destinado al fracaso finalmente, porque salieron muchas cosas, no sé si las palabras son feas, pero en muchos casos salió lo peor de nosotros porque estamos en una situación hoy a depresión. Ujú. Muchos sin trabajo o con suspensión perfecta, donde todo estaba súper caro y no tenías, ¿cómo se llaman? Los recursos como para, oye, me la busco de otra manera. Espacios muy reducidos donde muchas personas, parejas jóvenes sobre todo que viven en monoambientes, donde no necesariamente tienes un espacio de aire y tampoco es opción de, oye, me voy a tomar un café con una amiga o me voy al cine, me voy a tomar un trago y regreso con la cabeza más despejada y lo converso como una persona civilizada, sino que explotaba ahí y agárrese quien pueda, ¿no? Tal cual. Hay parejas que sí pudieron, hay muchas parejas además que, no sé, desfogan de otra manera, tipo que van al gimnasio, van al club, tienen amigos, terapia, whatever. Y hay muchas mujeres que tenían ayuda en casa, sobre todo con hijos chicos que tienen ayuda en casa, que después de la pandemia no se podía tener a gente que entrara y saliera del hogar, que se tuvieron que hacer cargo de sus vidas, de cuidar a los niños y además de sus trabajos, las que trabajan. Entonces es una sobrecarga de trabajo impresionante y no había forma de
salir porque no puedes, ¿no? Entonces, yo creo que también ha sido un cóctel perfecto para que las parejas que no estaban tan bien se terminen, pero no creo que sea una sentencia, ¿no? No como sentencia, definitivamente, ¿no? Pero sí yo lo vi como que esos dos lados, ¿no? Hay muchas parejas que les ayudó a conocerse más y justamente a fortalecerse como pareja, a cada uno Ujú. y como pareja, como otros también nos llevó al tema de decir, ¿sabes qué? Esto explotó y mejor lo dejamos acá, ¿no? O sea, esos dos extremos, pues, ¿no? O sea, Sí, y al final es una ayuda, ¿no? Al final una ayuda, un aprendizaje para ambos lados, ¿no? Entonces, porque justamente en ese lado positivo se han conocido más, han sabido manejar esta situación y los ha fortalecido tal cual como pareja. Y tú te das cuenta ahora, los ves y su dinámica no es que haya cambiado, pero los ves mucho más robustos, ¿no? Como compenetrados, ellos, o sea, claro, o sea, se robustos. entienden, hay un tema de entendimiento y justamente se han conocido mucho más allá porque obviamente, mira, algo tan simple que quizás en el día a día, no sé, tenían una persona que les cocine, ¿no? Entonces ellos no se encargaban de eso, o no estaba como parte de sus preocupaciones, y ahí se dieron cuenta que quizás uno cocinaba muy rico y nunca lo había hecho, o los dos, no lo sé, o sea, comenzaron a aprender de cada uno de ustedes y sacar habilidades que quizás nunca, o sea, no es que no las tenían, simplemente Sí, estaban ahí, pero no habían sido explotadas o no les había dado ese énfasis o esa importancia, cuando sí, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y obviamente todo el tema de adaptabilidad que tú también comentas, ¿no? Porque sabes, ahora con los hijos ahí y hasta algunas veces tuvieron que hacer hasta de profesores. Entonces tú tenías que hacer pareja, tenías que hacer también padre, tenías que ser profesor. Entonces hay un tema sí, de flexibilidad y adaptación que fue duro, que ha sido duro y sigue siendo todavía duro porque no han vuelto a clases, pero mal que bien lo han podido superar. Entonces eso también es un tema de aprendizaje que lo ha tenido que hacer. A la buena, a la mala ya es otra cosa, ¿no? Pero también se ha dado, ¿no? sí, claro, claro que sí. Por ejemplo, yo, la primera etapa de la pandemia, me dediqué a cocinar. Tipo que saqué mis libros que cocinaré y cocinaba todo el día. De hecho, intercambiamos un par de recetas. Este, pinté mandalas. Después me di cuenta que me había engordado. Me metí al gimnasio, o sea, gimnasio desde casa. Digo que con la botella de 7 litros bueno, del bidón de agua. Y hacía pesas y volvía a mi peso. Y claro, y la cosa era que se me pasara más rápido el día porque a mí, particularmente la pandemia y toda esta situación, trastocó mi horario de dormir. O sea, yo he tenido trastorno del sueño durante toda la pandemia, que lamentablemente ahora sigue, ¿no? Que ha sido crítico, porque claro, como no tenía que levantarme temprano para ir a trabajar, me acostaba más tarde y terminé ruleteando y pasándome de amanecida varios días viendo series. Entonces me trastoqué el sueño y todavía estoy pagando esas consecuencias, que es terrible. Es que, bueno, es parte de, ¿no? O sea, tú hablas del tema del sueño, el tema del peso. A mí me pasó al revés, ¿no? Yo bajé de peso. Mientras que todo el mundo subía, yo bajé, ¿no? Sí. Son formas que cada uno tiene, ¿no? Y no es Pero tienes que un montón de deporte. claro, lo que pasa es que en mi caso yo lo pasé en la playa, con lo cual La playa, teníamos claro. algo más de libertad. No lo sentí tanto el encierro como tal, porque es una casa, tiene jardín, Tiene era piscina. verano, entonces no se sintió, ¿no? Bueno, estaba acompañado, pues, ¿no? Estaba mi hermana y su familia, ¿no? Entonces, no fue en solitario. Entonces era una dinámica distinta, pues, ¿no? Pero igual, ¿no? Igual hubo también aprendizaje porque como tú también dices, ¿no? El tema del trabajo, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado con el trabajo? Mucha gente perdió el trabajo o lo dejaron en esa suspensión perfecta que era, no te pago, pero te mantengo, pues, ¿no? Entonces, Claro. que también era complicado, no se sabía qué iba a pasar, entonces las noticias eran X, ¿no? Entonces, ahí también siento que hubo mucho aprendizaje, también un poco filtrar la información, ¿no? Tener esas barreras de decir, oye, ¿qué me sirve, qué no me sirve? Y si me está sumando, no, ¿no? Que Entonces, te nutre y que no. exactamente, sí,
totalmente, pues, porque había información de todo, de todos lados, ¿no? O sea, no solo de Perú, sino tú podías entrar a Google y escuchabas en noticias de todos lados, ¿no? Entonces, era Así filtrar es. un poco esa información, pero también para cuidarte a ti mismo, ¿no? Y te daba opciones de justamente también generar esa creatividad, pues, ¿no? Tú lo acabas de decir, ¿no? Oye, sabes que no tengo pesas, hago en mi espacio, encontré mi forma de hacer pesas y creé estas pesas, pues, ¿no? O lo que hayan podido hacer. Entonces, definitivamente es un aprendizaje de ver cómo hacer las cosas o hacer las cosas más simples, ¿no? Que a veces en el día a día no nos damos cuenta y a veces buscamos lo más complejo y a veces las soluciones son más simples de lo que creemos, ¿no? Pero tenemos como que la complejidad en la cabeza, pues, ¿no? Entonces, creo que también ayudó por ahí, pues, ¿no? O dio otra cara, pues, ¿no? Por ejemplo, este tema de simplificarnos la vida teniendo Zooms en vez de ir a la oficina de otra persona. Claro, yo soy vendedora, yo siempre estoy en el área comercial, entonces el entorno de la persona a la que le voy a vender a mí me sirve porque, bueno, por neuromarketing veo qué cosas tiene en la oficina y de ahí le saco tema de conversación, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo te ahorras y eres mucho más productivo? Porque entras a una reunión tras otra y puedes tener reuniones de acuerdos de que se van dando, ¿no? Mm. En cambio, sales de tu oficina, te subes al carro, chapas Javier Prado, te mueras la vida, regresas, no sé qué, la reunión duró 20 minutos. ¿Cuánto tiempo estuviste en el carro? Más de una hora. ¿No? ¿Y dónde Entonces yo, estacionarte? o estacionarte. Entonces, la verdad es que ha sido mucho más fácil, creo que nos ha mostrado una manera distinta de vivir. Sí, sí, nos ha mostrado una manera distinta de vivir, correcto. Yo no, sería, a ver, no sé si se puede aplicar, o sea, se puede aplicar para todos definitivamente. El tema es la eficiencia que sirva para todo, para todos, pues, ¿no? Definitivamente depende del tipo de reunión, depende de lo que vayas, a veces se hace más fácil justamente, y que puede ser, como tú bien dices, ¿no? N cantidad de reuniones. Por ejemplo, ¿no? Algo que se dio y se dio muchísimo es que todo el tema de estudios, ¿no? Todo el tema de Sí, cursos a nivel mundial fue un boom, ¿no? sí, Porque como todo el mundo está en su casa y tenías internet, tenías una posibilidad, y hasta el día de hoy, ya no tanto, pero sí sigue habiendo muchas posibilidades de acceder a millones de cursos, millones de tipos de capacitaciones, cursos, al margen de las maestrías, ¿no? Que esas sí se tuvieron que adaptar, pero ahora tienes una capacidad enorme, al margen de las charlas gratuitas, seminarios, que también se multiplicaron, sino cursos de todas las universidades a nivel mundial. Entonces, porque estás en tu casa, tenías el tiempo y tenías para poder acceder. Entonces, si ya no era necesario de, tengo que viajar, todo el costo de vida y todo, simplemente tenías lo mismo, pero de manera online, pues, ¿no? Definitivamente hay los lados, ¿no? Que quizás nosotros por ser más latinos nos gusta el tema de presencial, por el tema somos más emocionales o nos gusta más el tema del contacto como tal, pues, ¿no? Pero sí, sí existen esos tipos de beneficios y yo, por ejemplo, mucho de mi tiempo también lo dediqué a estudiar, pues, ¿no? Entonces, al margen del precio, que consigas muy buenos paquetes, precios, era esa accesibilidad que antes hubiera sido mucho más complicada o hubiera tenido que viajar, con lo cual también el costo así hubiera es, sido mucho mayor, ¿no? así Entonces es. también se dieron ese tipo de situaciones y que era aprovechar tu tiempo, ¿no? Que ahora estaba de una forma dividido de otra manera, Sí. ¿no? Así es. Bueno, yo empecé a estudiar en pandemia también, me metí a varios cursos, me metí a cosas de manualidades que me gusta, que en realidad empecé a hacer deporte, que era la opción de poder hacerlo desde mi casa sin tener que salir porque qué flojera y anda con la malla y está en la mochila metida en el carro todo el día con la toalla mojada. En cambio acá no había excusa. Entonces estaba en mi casa, tipo que y me metí a mi curso de coach y me metí a estudiar numerología y me metí a una serie de cosas súper interesantes que me ayudaron a que se me pasara más rápido el tiempo, en verdad, y a tenerla, o sea, hacerme el espacio, el hábito de sentarme a estudiar. Porque antes ya te sientas y no te queda otra, ahora te tenías que crear el hábito de, oye, siéntate y Sí, empieza, ¿no? Entonces, el hábito, la disciplina, tengo que leer, tengo que hacer esto, coordinar, además, reuniones de coordinación con mis papás, tipo que Jimena, tú, porque mis papis son mayores, anda a hacer las compras, regresa,
tener todos los protocolos de seguridad, todavía estoy por haber. De hecho, yo tuve un quiebre en la mitad de la pandemia porque un día discutí con mi mamá y mi mamá me dijo, ya no regreses. Y yo, ah, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago si no puedo regresar, no? Entonces, porque claro, uno en otro momento sales, te das una vuelta, te fumas un pucho, regresas a tu casa y no pasó nada y lo conversas con la cabeza en frío, ¿no? Que es mi manera de ver las cosas, pero en este caso no pude, pues entonces tuve que agenciármelas de otra manera. Pero bueno, nos ha sacado la parte más creativa. Hay muchas personas que lo han pasado muy mal, donde se dieron cuenta que eran incluso claustrofóbicos y no sabían. Este, Ujú. nosotros, o sea, hemos luchado contra un fantasma invisible, o sea, un invisible, que mataba gente, cada día se acercaba más a nosotros, pero no tenías realmente cómo combatirlo, ¿no? Y lo único que sabíamos era lo que nos decían en la televisión, que la información llegaba trastocada o distorsionada, y te das cuenta de qué afortunados somos. Es que depende, ahí yo te digo, depende cómo lo quieran ver, pues no, si es una lucha o no, ¿no? O sea, porque al final mucho no, o sea, lo mínimo que tienes que hacer era lo mínimo y indispensable, el tema de cuidarte, ¿no? De esas, Sí, digamos, protecciones que podías hacer. Pero más de eso, no. Entonces, quizás era dirigir tu energía a otras cosas que sí te beneficien, ¿no? O sea, sí claro. que te sumaban, sean las que sean, ¿no? Pero lo interesante es que muchas veces en tu día a día, tus planes o pequeñas metas que tenemos, como que le dejamos al final. Entonces, y no fui el único, ¿yo? Porque lo vi varias personas que justamente aprovecharon para hacer eso, ¿no? Algo tan simple, volviendo al tema de los cursos, ¿no? Sí, algún día voy a llevar este curso X, no importa, ¿no? Y siempre se hace con ese, ya lo voy a llevar, y lo dejamos pasar y lo dejamos al final, ¿no? Bueno, aprovecharon para justamente llevarlo en ese momento, ¿no? Y ¿cómo se llama? A lo que sí quería, algo que entre comillas estaba dentro de sus planes, pero no le daba un tanto peso. Entonces, eso obviamente te llena definitivamente porque vas cumpliendo ciertas metas personales que tienes, pues, ¿no? Pero normalmente en el día a día tú lo dejas al final y ahí te excusas también un poco, ¿no? No tengo tiempo, la familia, los hijos, el trabajo, estoy cansado, ¿no? Los enemigos del aprendizaje. Los enemigos del aprendizaje, totalmente. Entonces, acá Sí. sí vi muchas personas que también dijeron, ok, mira, si hicieron su horario definitivamente, hicieron una especie de plan, y acá es con hijos o sin hijos, ¿sabes? Porque lo vi de ambos lados, ¿no? Entonces, y lo lograron, ¿no? Comenzaron a lograr esas pequeñas cosas que siempre la dejaban al final o rezagadas o la tenían pendientes por muchos años, pues, ¿no? Ahí dándole vueltas y nunca lo hicieron. Bueno, tuvieron la oportunidad ahora de hacerlo, no de la manera quizás que querían, pero lo hicieron, ¿no? En el tema de estudios, ¿no? También otros comenzaron a lograr otras cosas, también pasó, pues, ¿no? En hacer ejercicio, ¿no? Que siempre habían dicho, no, voy a hacer ejercicio, y ahora sí lo hicieron con una rutina, y no solo por tema de salud, sino que querían verse mejor físicamente y lo hicieron, ¿no? Entonces, porque ahora el tiempo sí había, ¿no? Sí. O había de otra forma, digámoslo así, pues, ¿no? Entonces era cómo lo manejabas, ¿no? Y por más que tengas hijos, también tenías una pareja normalmente. Entonces era cómo lo manejaban entre los dos para que también entre ellos también se ayuden, pues, ¿no? Con los hijos, con el tema de sus estudios, con el trabajo de cada uno. Y es adecuarte, ¿no? Es saber cómo flexibilizar, es organizarte, es replantear y replanear de una forma toda tu vida, No, coordinación. con un montón de incertidumbre, pues, ¿no? Porque nadie sabía cuándo iban a salir o no, ¿no? Y al final duró 3 meses, ¿no? Y no sabíamos después de los 3 meses qué iba a pasar, si nos iban a regresar o no. Medio que ahorita es algo más cierto, por decirlo de cierta forma, ¿no? Pero por lo menos fue el año pasado, era eso, ¿no? Entonces, pero eso me trae a otra cosa, que o a mucha gente vi, ¿cómo se llama? Que se enfocara más en el hoy, ¿no? Ya no tanto en pensar, que eso te genera también mucha ansiedad, o dedicarle tanto tiempo y tanto de ti al futuro, sino al día de hoy. Porque el día de hoy es lo que tú puedes y siempre lo has podido manejar y está en tus planes y está en tus manos. Lo que pasa es que ahora te pusieron estas llaves
y te lo hicieron como que chocarte con esa realidad, ¿no? Y también dejar el pasado, pues, ¿no? Porque, como le decía, ¿no? Que no puedes hacer nada, o sea, ya nos encerraron, ¿no? Ya tenemos la cuarentena, Sí, ya quedó en el tal pasado, cual. ya estamos en esta situación y bueno, ¿no? Entonces, y el futuro es incierto, entonces, ok, vamos paso a paso, pero enfocarse en el día de, ok, eso no significa que no hubieran tenido un plan, pero el plan también era sumamente, o sea, era mucho más flexible porque te lo podían cambiar en 2 minutos. En dos Así. minutos se lo podían cambiar. Entonces, ahí hubo bastante aprendizaje, y al margen de las edades, ¿ah? Porque sí se dio lo vi en muchos aspectos, pues, ¿no? Porque obviamente, como te digo, agarró desde varios lados, ¿no? Alguien les agarró más el tema familiar, o el tema de pareja, o el tema del trabajo, ¿no? Sí. O todas, ¿no? Que O también, todos a pucha, que la también vez. todas a la vez, que también pasa, pues, ¿no? Entonces, quieras o no, todas esas situaciones que nos ponen es justamente para un momento de aprendizaje, pero la gente lo enfoca de otra manera, lo enfoca como lucha, lo enfoca como una Sí. carga, como algo negativo, como algo, ay, ¿por qué me toca esto, no? Y ahí viene el victicismo y toda la cosa, ¿no? Cuando en verdad es un momento para aprender. Hoy día será esto, los que son más contemporáneos conmigo hemos vivido el terrorismo y antes de mí se vivió otras cosas, pues, ¿no? Claro. Y seguiremos viviendo más adelante otras cosas. Entonces, el victicismo te lleva realmente echarle la culpa, no hacerte cargo de justamente de ti y de tus emociones y de tus acciones, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario. Oye, eres tú, gestiónalo y también terminas perdiendo tiempo y encima terminas como dicen, ¿no? Como la vaca, ¿no? Porque la vaca lo que hace es Rumiar. rumea, ¿no? Pero acá lo que rumea son ideas. Estás todo el día, pucha, qué mal, que la cuarentena, que el presidente, que eso, que el otro, 80 veces al día. ¿Cuánto daño te haces? Uf, montones. Ahí Montones. está, ¿no? Yo le dejo la pregunta, ¿no? ¿Cuánto daño se hace, ¿no? Entonces, y por último, o se la volteo de otra forma, ¿tiene algún beneficio? ¿Les ha dado un beneficio rumiar tanto esa situación? O esas No. situaciones, o esas conflictos, o esas, digamos, situaciones, para poner en general, ¿les ha traído un beneficio? Y a veces, si se ponen a pensar, no queda ahí. A veces le damos 20 veces al día, por 20 días, por 20 meses, por ponerlo de una forma. Y no para. Pero no para porque no queremos. Porque el Como el control está en vaso nuestras con manos, agua, ¿no? El ¿no? control está ahí. Entonces, por eso le pongo, me enseñaron, porque yo también obviamente de ahí lo aprendí, es que la pregunta es simple, ¿no? ¿Esto tiene algún beneficio para ti? ¿Te genera algún tipo de beneficio o es o no? ¿Te suma? O sea, acá hay dos cosas, ¿no? O te multiplica o te suma, o te divide o te resta. Sí, Así de simple. sí, Depende cómo lo quieran ver y ahí a partir de eso tomar decisiones, ¿no? Y gestionar tu vida. sí. Pero es que nos cuesta, pues, porque somos seres humanos, somos Totalmente. personas que estamos trabajando no solamente con lo que pasa dentro de nosotros, sino también con lo que está pasando al exterior, que no lo podemos controlar. Y hay muchas personas que son súper planificadas como nosotros, por ejemplo, que todo tipo que todo lo tenemos milimetrado y de un día para el otro te dicen no puedes salir de tu casa, no puedes hacer compras, no sabemos qué va a pasar, vas y compras en Won o en el sitio donde vayas a comprar y hay restricciones de consumo y de todo. Y es un futuro incierto que a uno le causa ansiedad y va minando por dentro y qué va a Totalmente. pasar. Más el tema económico, más el tema de salud y tal. Entonces, hacernos cargo de nuestros propios quiebres y tener un espacio de seguridad donde decir, oye, ¿sabes qué? No me puedo hacer cargo de esto. Le estoy pasando mal, el encierro me tiene mal, me estoy peleando con mi pareja, con mi mamá, con mi hijo, con quien fuera, porque más todo se ve expandido por esta onda del encierro también, ¿no? Y mucha gente ahora sigue teniendo miedo, sigue sin salir de su casa, sigue teniendo un montón de temas que, producto de este encierro, ¿no? Y ahora estamos viendo lamentablemente la crisis económica que el encierro también nos provocó. Totalmente. Bueno, ya, como te digo, son decisiones que van más allá, pues, ¿no? Definitivamente, mira, se puede debatir horas si se fue válido o no fue válido, si fue lo mejor, la cantidad de tiempo, pero al final
queda en eso. No va a sumar, porque ni tú, ni yo, ni los que estamos acá presentes deciden eso, ¿no? No, Definitivamente, ¿no? Entonces, este, insisto, es sacarle lo mejor siempre a la situación que estás viviendo. A veces se hace más fácil, a veces se hace más difícil, y ahí viene también el tema de no solo de gestión, sino de empatía, de cómo qué tan flexible o adaptable eres realmente, pues, ¿no? Les costará más a unos, le costará menos a otros, definitivamente. Parte de eso también es pedir ayuda, pedir consejos. ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Porque obviamente es parte de cómo lo has hecho tú o qué has venido escuchando. Pero ahí está el tema, ¿no? Es más escuchar que hablar. Entonces también hay un así tema hay también un tema de comunicación que ha estado fallando por el mismo estrés, por la misma ansiedad. Entonces nuestra comunicación dejó de ser, ni siquiera te digo asertiva, ni efectiva, simplemente era comunicación casi dura, pues, ¿no? Porque venía con toda esta carga emocional. Cuando es. realmente es un paso antes de decir, ok, escúchate y después para que puedas escuchar. ¿Cómo te sientes Escucha tú? ¿Qué estás? reverencial. Claro, pero ¿qué estás sintiendo tú? ¿Cómo te estás viendo tú? ¿No? De escucharte para decir, ok, ¿sabes qué? Sí, ahorita me siento mejor, ahorita no le hablo, mejor me calmo, mejor lo que sea que tengan que hacer, bajo este contexto, ¿no? Entonces, Ujú. por eso acá yo nunca he dicho si es difícil o fácil, ¿no? Esas son etiquetas, ¿no? Pero al final es esta situación y qué se hace al respecto, pues, ¿no? Entonces, o sea, está siempre en nuestras manos, ¿no? Entonces, el tema de comunicación también, mucho también afectado, pues, ¿no? Que no tuvimos esa comunicación asertiva de alguna forma y nos olvidamos de escuchar a las personas, ¿no? Pero realmente escucharlas, ¿no? Y sobre eso realmente llegar a esa comunicación o llegar a un entendimiento. Más eran explosiones por todo el contexto. Entonces, como que las emociones simplemente fluyeron, pues, ¿no? No se gestionaron, pues, ¿no? Entonces, y ya con el tiempo, como que eso también ha ido mejorando de una u otra forma. Pero igual para mí se sigue manteniendo, se debe mantener eso. No solo la parte empática, no solo la parte de flexibilidad o adaptabilidad, sino es esa escucha. Pero la escucha, digamos, con todos tus sentidos y esa comunicación. Porque al final yo lo que quiero, si es en este caso contigo, Jimena, es que mi mensaje, lo que yo quiero transmitirte, tú lo puedas entender. Sea se ha entendido al 100%. Entonces, ver si ese momento no, darme cuenta si ese momento no, la forma, no es el fondo, sino es la forma también como lo estoy diciendo, ¿no? Porque cada uno lo hace desde su lado, ¿no? Entonces, quizás no es necesariamente el mejor. No por eso simplemente es cambiar un poco las palabras, por eso hablo de la forma, ¿no? Porque yo quiero que tú me entiendas, pero primero te escucho, porque quizás tú ya me estás diciendo, oye, ¿sabes qué? En ese momento no me siento bien, o X. Ok, busco otro momento, busco quizás otra forma, y más, yo te diría, si es que conoces a la persona. Sí, Entonces, en este caso de encierro, tú conoces a tus papás, yo conozco a tus papás, a tus hermanos, igual que yo. Entonces, sabes cómo es cada uno. Entonces, sabes de alguna forma cómo tu mensaje puede llegar mejor a cada uno, ¿no? O el momento, y hasta el momento para poder hacerlo, pues, ¿no? Pero a veces nos perdemos un poco ahí, pues, ¿no? Y nos ha pasado a todos, definitivamente. claro. Sí, además, cada uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha y le pone la connotación que le quiere poner. Pero sí, saber los momentos de cada uno, porque para nadie es fácil, y la idea es que esto sea lo más llevadero posible para todos, desde el respeto, desde la escucha El reverencial, respeto. desde el acompañamiento, porque para los niños, por ejemplo, es súper complicado el tema del encierro, porque somos seres humanos sociables. Sociales. Entonces, lamentablemente, ha sido complicado, sobre todo para los niños que no ven gente de su edad hace más de 2 años. Entonces, es complejo, ¿no? Y con una hora solamente para salir, que no pueden ver a los abuelos, que no pueden ver a uno a otro. Entiendo este chiquito que grita. Yo tengo a un vecino que no sé si lo escuchan, pero todo el día juega Play. Y es su única manera de tener contacto con el exterior, porque no puede salir, el chiquito tiene 12 años. Entonces, ya todo el día es el Play. Entonces, Claro. ¿cómo lo prohíbes? ¿Cómo le privas ese tema? No puedes, porque el chiquito hace 2 años que no va al colegio, que no ve amiguitos, que no va a cumpleaños, que no juega fútbol, que no juega la pelota, que no juega nada. Entonces, ¿y cómo te ves, no? ¿Cómo vas creciendo con esto? Porque obviamente
el mundo como lo conocíamos no va a existir más, ¿no? No, tal cual no. No, tal cual no. Va No, a tal cambiar. cual no va a existir, No, no, todo va a no. Igual cambiar. con las mismas condiciones y de la misma forma no. Será No, distinto. Todavía no sabemos en qué va a terminar y cómo será. No por eso estamos siendo fatalistas. Simplemente va a cambiar con otras condiciones, definitivamente, ¿no? Pero ahí tú has hablado de algo más interesante, ¿no? Que también hay un tema de compasión y comprensión, pues, ¿no? De cada uno y la situación que está viviendo, ¿no? Y yo te diría más de niños mucho menores todavía aún, porque mal que bien, obviamente es una etapa de formación, toda la niñez, la adolescencia, ¿no? Es una etapa de formación, ¿no? Esa etapa de desarrollo del ser humano, pues, ¿no? ujú, Donde comienzan a cimentarse esas bases, pues, ¿no? En ese caso, un niño de 12, digamos, está a medio camino, por decirlo de cierta manera. Pero tú te imaginas qué ha pasado con niños menores, un niño de 5, un niño de 7, que parte de su desarrollo necesario es interactuar con otros niños de su edad, que sí, juegue son con otros niños de su rechunchos, edad están recontra chunchos. claro, y no lo han tenido, pero es que no existe esa interacción. Porque obviamente una parte está bien, se lo da a los padres o la familia, otra parte se lo da al colegio como tal, perfecto, o el colegio o el nido, ¿no? Pero para mí es otra gran parte, es esa interacción con niños de su edad. Porque definitivamente nos ha pasado a nosotros. No es lo mismo que el profesor te diga que algo está mal, que tu papá te diga que algo está mal, que un niño de tu edad te diga que estás mal. No es lo mismo. Y en las No es tres lo mismo. aprendes. Pero es Así un es. aprendizaje distinto. Y son 2 años que no lo han tenido. Entonces, yo nada más les hago la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿O cómo se va a poder recuperar eso? ¿Se va a poder hacer algo al respecto? ¿Cómo se va a poder dar la vuelta a esa situación? Porque eso sí es algo que está pasando, ¿no? Y lamentablemente mucho no se puede hacer, más que interactuar, digamos, vía online. Por ejemplo, el tema de las Pero emociones es impresionante, pero los niñitos no reconocen las emociones. Porque estás al frente de una pantalla, nosotros ya, porque bueno, cuántos años tenemos, ¿no? Pero y sabes cuando alguien está molesto, cuando alguien está triste, cuando alguien está feliz, cuando alguien está preocupado y te das cuenta y le vas explicando al niño, pero a través de una pantalla, ¿cómo saben cuándo es un momento serio, cuándo es un momento para jugar, cuándo, o sea, es bien complicado, porque los niñitos totalmente, aprenden en sociedad sí, y sí, te aprendes a relacionar en sociedad, entonces es complicado. Por ejemplo, mi sobrina solamente quiere estar con su mamá y con su papá. Porque claro, nosotros somos extraños, la amamos, pero somos extraños. Entonces es recontra chuncha, no entiende lo que pasa, entonces somos unos claro. entes para ella, pues, ¿no? Está desubicada, pues no, definitivamente, ¿no? Porque, claro, no vendría a ser lo mismo en otra situación. Mira, cosas tan simples, que les pongo un ejemplo, ¿no? En este caso, yo lo viví, como les digo, con mi hermana y su familia, y parte de eso es mi hijada. Entonces, mi hijada sí tuvo esa libertad, no de juntarse con otras personas, porque no pasó, pero sí por lo menos tuvo ese contacto, algo tan simple de jugar en un jardín, o que jugaba con nosotros, ¿no? Pero jugaba en un jardín, tuvo la oportunidad de jugar en una piscina, en una arena, ¿no? Mi sobrino, que estuvo encerrado en un departamento, no lo tuvo. Entonces, al principio, ¿qué pasaba? Cuando ya se abrió esto y se pudo salir algo más, lo llevaron a un jardín y lo primero que tuvo era miedo de pisar el jardín porque era la primera vez que lo veía y lo Claro, sentía, ¿no? Lo sentía a sus pies, ¿no? claro, Y bueno, mi ajada, pues para ella ya era normal, sí. ¿no? Cosas así, pues, ¿no? Que de alguna forma todos lo hemos vivido de alguna otra forma. Entonces, y son cosas que es parte de ese desarrollo, de ese aprendizaje, pues, ¿no? Y más en esa etapa que el niño de por sí ya tiene una conciencia o una noción emocional y lo que va construyendo, ambos lo construye, pero digamos, lo que realmente va construyendo desde cero, porque la parte emocional ya la tiene, es la parte racional, ¿no? Pero en un mundo de grandes, entonces, con interacciones con grandes, ¿no? Porque, y al final son grandes con autoridad encima, ¿no? Claro. Más complicado aún. Sí. Milko, tú sabes que Carito Alegre pone, sin mencionar que todos los colegios, sobre todo los públicos, no cuentan con programas de tutoría ni escuela para padres que puedan guiar a los niños. Y es verdad. Es verdad, es verdad. Y tú sabes que el otro día yo me estaba, bueno, en verdad era un poco en son de burla. Bueno, tú sabes que mi papá es súper burlón, ¿no? Y decía, qué miedo que me atienda un chico
que he estudiado medicina por correspondencia, casi casi. O sea, ¿cómo estos doctores que han aprendido todo de manera virtual, qué miedo cuando tengan que operar porque no lo han visto o sea, no han Enti- practicado, ¿no? Porque claro, nuestra tutor es economista, yo soy publicista y bueno, mucha gente no tiene, o sea, hace las prácticas, pero no tiene que ser necesariamente de práctica manual, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente que sí? sí. Doctores, los dentistas, Los veterinarios, toda la veterinarios, gente que, claro. claro, ¿cómo aprenden? Qué miedito. Y lamentablemente justo escuchaba a un señor, un conocido en la materia, que decía que en las zonas rurales se están perdiendo un montón de plata porque, claro, el no poder salir ni dejar a los niños solos, están perdiendo el trabajo del día a día, que es cómo se mantienen ellos, que es Ujú. el jornal El jornal diario. diario. Ujú. Pero, ¿qué pasa con los profesionales de hoy? Van a perder aproximadamente, según las estadísticas que este señor decía, $70,000 por estos 2 años que han perdido porque no van a tener la expertise que se necesita. Es un montón de plata. Tal cual. Sí, no, es un montón de plata, definitivamente, ¿no? Y ahí un poco complementando lo que nos comenta Carito, es que en verdad, y no es excusa, simplemente nadie estaba preparado para esto, definitivamente. Y creo que los menos preparados eran, o uno de los sectores menos preparados eran los colegios, definitivamente, ¿no? En todo, en infraestructura, todo el tema tecnológico, todo, ¿no? La universidad es medio que algo más en el tema tecnológico, ¿no? Y Ujú. bueno, obviamente estás hablando definitivamente ya con personas mayores, con otro criterio, ¿no? Con otra forma de manejar, que no digo que por eso ha sido algo más fácil, pero tampoco no ha sido lo mejor, pues, ¿no? Porque justamente en este caso, que en el colegio, que sí necesitas esa compañía o esa tutoría, pues no se lo pares, no existía. O sea, a nadie se le ha podido ocurrir esos programas, ni como un tema de prevención, ¿no? Que para mí siempre tienen que existir, al margen de la pandemia, ¿no? O no, ¿no? O de la cuarentena o cualquier otra coyuntura. O sea, esos programas de tutoría siempre deben existir en todos los colegios, como un respaldo hacia los padres. Este, pero imagínate, si nunca ha habido, y no puedo, lamentablemente no puedo generalizar, porque yo creo que en la mayoría de colegios no existe No, esa idea, ¿no? Entonces, olvídate, pues se ha hecho mucho más complicado, porque como te digo, el padre de la noche a la mañana, de alguna forma, ahora que tiene el hijo ahí, y valgan verdad, pues, nadie puede sentar a un niño de 5 años a estar 6 horas frente a una computadora. Eso no va a pasar, o al frente y de un nosotros que celular, somos grandes nos aburrimos y nos paramos y nos servimos el café, imagínate. salimos a fumar un cigarrito y no sé qué. Bueno, los que fuman, los que fumamos. No, claro, o te Imagínate preparas un una pobre café criatura. o lo que sea. Entonces, ahí fue uno de los grandes retos, ¿no? ¿Cómo le sigues enseñando? Y encima en ese momento que estás, por ejemplo, en el tema de, oye, te voy a enseñar a pintar, a no salirte de las líneas, a cortar bien, ¿no? Pero eso lo hace el padre. Oye, ya no lo hace la profesora, ¿no? O no sé cómo lo habrán hecho, ¿no? Eso hace más complicado. Y ahí necesitas justamente una asesoría también hacia los padres, pues, ¿no? Esa tutoría, ¿no? Que menciona Carito. Entonces, ahí se hizo Escucha, más matemáticas. Si yo que iba al colegio me sentaba en la carpeta, no entendía nada, imagínate esta criaturita que... Porque qué difícil. Y no necesariamente los papás son buenos en matemáticas o en la materia que te estén poniendo por delante, ¿no? No, totalmente, ¿no? O sea, a ver, puede ser la suerte como no de ser bueno en alguna otra materia, ¿no? Pero definitivamente es complicado porque al final tú no has estudiado pedagogía. Entonces, vas a hacer Claro. lo mejor, lo que mejor te parezca, lo que tu criterio te dice en ese momento, y ya si le sumas si eres padre o madre soltera, ¿no? Ya se complica más aún, pues, ¿no? Pero igual, no importa, ¿no? Igual te están poniendo en una situación en la cual estás fuera de toda tu situación totalmente, pues, ¿no? Entonces, Algo te iba a preguntar, ¿y qué pasa con los niños que están ahorita en los primeros años de preparación? O sea, que no aprendieron a leer o no aprendieron a cortar o la motriz de motora fina, motora gruesa. ¿Qué pasa con esos niños? ahí, por eso ha sido mi interrogante, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos, no? O sea,
definitivamente hay una preocupación enorme en los padres, ¿no? Es lo que yo recibo, ¿no? Una preocupación enorme en los padres, este, no satisfecha por los mismos colegios. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es simplemente los padres tomar las riendas, porque obviamente lo último que quieren ver es que su hijo no avance, ¿no? Entonces, ojo que también hay que tener mucho cuidado porque también se puede mezclar con algún tipo de prejuicio que podemos tener o de creencia que podemos tener al respecto, pues, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Típica le tienes en la cabeza, no, a los 5 años ya mi hijo ya es casi astronauta, ¿no? A ver, vamos con calma, pues, ¿no? O sea, entendamos la situación y no le traslademos también esa creencia, ¿no? Entonces, pero los padres van a tener que tomar mucho de esa responsabilidad porque no veo que los colegios lo hagan directamente, pues, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Porque le sumas aún más de lo que de esa responsabilidad que ya de por sí tienen los padres como tal, ¿no? Porque encima ahora ya hay más libertad, pero digamos, igual tienen que seguir trabajando o regresar a trabajar, si es que no Claro, los tuvieran, tienen que seguir siendo padres y tienen que ver que de la mejor manera, la formación de los niños sea la mejor. Entonces, ahora, por ejemplo, una salida que me pareció más o menos, o sea, bastante interesante, es que, pero ya viene con un extra, ¿no? Es contratar profesores. sí, Ahora que ya de alguna forma ya se han podido vacunar, ¿no? Y todo, entonces, contrata un profesor que venga a tu casa y le dé esas horas que no lo está recibiendo el colegio para de alguna forma alinearlo. Es una forma, pero definitivamente tiene mucho campo todavía que recuperar porque, claro, ha sido por lo menos del año, o sea, las vacunas han comenzado este año. O sea, hay un año completo que hay que recuperar de alguna forma. Y recién se está dando algo de interacción, poca, ¿no? Quizás más entre la familia, ¿no? Pero no se dan fiestas, no se dan cumpleaños de niños, pues no, o juegos entre niños, o no sé, se salió a jugar pelota, pues no, eso todavía falta, pues no, para que se dé, ¿no? Yo sé que por ahí un par de colegios están probando el tema del presencial o hasta qué punto y una cierta cantidad, pero está en prueba todavía. sí. Entonces, esa parte es complicada, ¿no? Que además Y son bueno, 2 horas que complican y ponen en jaque a los papás porque es 1 hora y media o dos que tienen que dejar al chiquito y en automático regresarlo. O sea, es bien complejo, es bien, bien complejo. Entonces, ¿cuántas familias siguen trabajando y no te puedes despegar tampoco del trabajo porque es el sustento de la familia, ¿no? Antes había toda una dinámica, el abuelo iba, recogía o movilidad, pero ahora tampoco es que se pueda hacer mucho, ¿no? no. Pero creo que ha sido una lección grande y poderosa para todos y sobrevivimos, porque la verdad es que han habido, somos unos sobrevivientes, Milko. Es que tal cual, o sea, si lo quieren ver como un tema de aprendizaje, porque, como les digo, todo lo que nos pasa en nuestra vida es algo que tenemos que aprender. Cada uno en distintas maneras, pero no es por las puras. Por más que esto sea algo común para todos lo hemos vivido de manera distinta, porque es algo que tenemos que aprender. Entonces, obviamente algunos con más dificultad que otros, definitivamente, ¿no? Los que son padres y los que lo han tenido que vivir así, será por algo, quizás, les digo, ¿no? Quizás sea un tema de paciencia, sino, o sacar esas capacidades que tenían ahí guardadas, ¿no? O que ustedes mismos minimizaban, ¿no? Que también pasa, ¿no? No soy bueno en eso, entonces no lo hago, ¿no? Entonces ahí me cubro, ¿no? Pero como ya se dio esa situación, lo tuvo que hacer y se dio cuenta que realmente no es tan malo. Es mejor de lo que piensan, ¿no? Entonces, porque quieras o no, un niño de, no sé, 10 12 años, tú le dices estudia y él va a estudiar, lee y va a leer, ¿no? O puede estar más concentrado frente a una computadora. Pero tú, un niño menor, tienes que estar a su costado. Entonces tú tienes que dejar de hacer otras cosas, definitivamente. Claro, ¿No? Entonces hay un problema, hay una administración del tiempo. Tu administración del tiempo ha cambiado completamente. Y eso si le sumas que también hay un tema de quién cocina, porque quizás ya no tengas ni siquiera las empleadas, ¿no? O sea, se suman muchas responsabilidades. Entonces, por donde lo veas, existe o ha existido factores que te han podido ayudar a aprender y a conocerte mucho más. sí, sí. Y a ser creativos. Ah, ¿Cómo totalmente. divides un espacio mini para que tu hijo, tu esposo y tú
trabajen, estudien o estén ahí a administrar los recursos que tienes, porque antes había solamente una computadora o dos Eso por también. casa. Oye, ¿qué te doy? ¿Cómo te ayudo a poder cumplir con las funciones diarias? Poder hacer un espacio. Además, muchas empresas empezaron a ayudar a sus colaboradores, les mandaron las computadoras, los espacios, las carpetas, sillones buenos para poder trabajar. Y en realidad, ¿cómo te vas adecuando a esta nueva realidad? Que en realidad nos agarró a todos por sorpresa, pero que también nos regresa a nuestras raíces de núcleo, de tribu, Familiar. tribu, donde uno sale de la casa y se pone en peligro, se expone, tal cual, para conseguir la comida, claro, ahora en el supermercado, pero sale de la tribu y los otros te esperan, tipo que no te preocupes, nosotros ayudamos, ¿no? Y como muchas personas, muchas empresas y personas naturales también le hemos dado un giro de tuerca a a nuestros trabajos, a nuestros emprendimientos, como, oye, esto no funciona, démosle la vuelta, hagamos un emprendimiento y han empezado a hacerse mucho más sostenibles, ¿no? Han salido un montón de emprendimientos y muy buenos Súper en esa época. buenos, súper buenos. Otra cosa que es impresionante es cuánta gente ha empezado a hacer cosas manuales, a ¿Mm? tejer, a bordar, cómo la gente se solidariza con otra y empieza a ayudar a su entorno y empezar a ser un factor de cambio también. ¿Cuántos perritos han sido adoptados en esta pandemia? Un montón. También. Sí, Un sí, montón, porque la no. gente se siente sola. ¿Qué haces? Adopto perro, adopto gato, adopto hurones, adopto lo que Sí. hay, porque es una manera de darte cuenta de que necesitas sociabilizar, aunque sea con un perrito. Y también hay perritos pandémicos que ya no quieren salir al parque. Pero Pero sí, tienes sí, toda la razón. y cómo va cambiando y cómo vamos evolucionando y cómo, por ejemplo, cosas que teníamos o sea, que las hemos dejado de lado, tipo que, ya, después en algún momento lo arreglaré, que era lo que tú me decías. Y te das cuenta después de 6 meses, ya no quiero que mi despensa esté así desordenada. Entonces, proyectos incluso familiares. Hay que arreglar tal cuarto, hay que hacer tal cosa, hay que armar tal, ¿no? Y vas armando cosas con una meta en común con tu familia, o con tu pareja, o con tus hijos. Tú sabes que tengo unos amigos que empezaron a armar aviones en escala. Ya. Ok. Entonces el tema de piecitas y no sé qué, no sé cuánto, y ahora el chiquito la rompe y ahora creo que hay exhibiciones de estos a escala y está feliz. Encontró su pasión ahí, en pandemia, porque Mira, no podía salir, no podía hacer nada y encontró algo y se dio cuenta que era bueno, era hábil. es que pasa, Jimena. O sea, Así justamente, soy, y lo bueno es que lo han sabido su entorno también encaminar y empoderar, pues, ¿no? Porque claro, muchas veces también te puedes ir, te pueden llevar al otro lado, pues, ¿no? Y como eres más susceptible, lo dejas de lado, algo que puede no necesariamente ser tu pasión, por eso lo descubres, ¿no? Pero quizás que tengas una habilidad o por que te guste, ok, para eso. claro. Entonces, qué bueno que también ha servido para empoderar y apoyar esa parte, ¿no? O para buscar esos espacios de compartir con tu familia. El proyecto que sea, no ahora el proyecto es pintar el cuarto, no importa, pero estás compartiendo un momento, O rompecabezas o lo que sí, fuera. claro, que muchas de esas cosas se habían, yo te diría, hasta perdido, pues, ¿no? O eran más puntuales, ¿no? Una cosa muy puntual por una, no sé, nació el bebé, entonces quizás va el hermano, el abuelo, todo y arman la cuna, pero y ahí se acabó, ¿no? Acá se convirtió más en proyectos, pues, ¿no? Sí, Entonces vi proyectos, por ejemplo, para cocinar, vi proyectos de remodelación de la casa, lo que tú has dicho, una adopción, entonces fue un proyecto ya hasta familiar, bueno, y a veces regresar a cosas tan básicas que no se hacían, pues, ¿no? Pero más que nada de como que hasta volverse a unir como familia, ¿no? Conversar más, que antes tú puedes vivir en la casa y a las justas quizás era lo mínimo que conversabas, porque tu día a día era agitado, y leías así, entonces ya estaban cansados, pero ahora se dio eso también, más en situaciones los juegos. ¿Aló? Se con nos fue quien mi. ya convives. Y más aún, si es que han sido personas
sea, si eran personas con que no convivías, ok, ¿no? Y podernos hacernos cargo con amor y con amor a nosotros mismos, creo, sobre todo. Sí. No, totalmente, totalmente, Jimena. O sea, eh, como tú dices, no hay mucho tema de comprensión, mucho tema de compasión, de empatía, adaptabilidad, escucha, comunicación, pues, ¿no? Pero todo parte de nosotros, ¿no? Y obviamente, bueno, con toda la imperfección que ya de por sí somos, con todo lo imperfecto que ya de por sí somos, Sí, pero hacernos cargo, ¿no? O sea, tomar conciencia de nosotros mismos, de la situación que estamos viviendo, de lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, y gestionarlo, ¿no? Porque vamos a tener siempre mil situaciones que justamente nos dan pie para aprender. Eso es para mí, ya sean situaciones y o personas, pero es para un aprendizaje en nosotros. sí, por supuesto. Todo depende si lo queremos ver así y obviamente si lo queremos enfocar de esa manera. Y por eso yo quito esa parte de luchar, porque no es tanto luchar, simplemente es cómo manejo y cómo eh, me ayuda esto para ser mejor, para evolucionar. No cambiar, sino evolucionar, pues, ¿no? Entonces, ya la lucha ya se siente más conflicto, ya se siente como y es un conflicto, definitivamente, pues, ¿no? Entonces, hasta las mismas palabras que a veces que mencionamos, ayúdense con eso, ¿no? Entonces, hasta eso comienza a ser un aprendizaje, ¿no? A mí me ayudó bastante, yo sé que a ti también, mucho eso, Jimena, de cambiar nuestro propio speech, pues, ¿no? Y no por eso es peor o mejor, simplemente es como darles un ejemplo de decir, en vez que es muy común que lo digamos, es, bueno, acá las cosas poco a poco. ¿Por qué no Sí, decimos paso a paso? Poco a poco es automáticamente escasez. Tú estás de alguna forma diciendo escasez. Paso a paso da la sensación que estás avanzando, que de que vas hacia un avanzas. lugar exacto. Y es exactamente lo mismo. Sí, Exactamente lo mismo. Pero para ti implica otra cosa y por último, si lo quieres ver de un lado mucho más espiritual, estás decretando justamente un avance, estás decretando algo más positivo, estás decretando, si quieres, algo más de abundancia. Entonces, hasta por ese lado. o por ejemplo, Entonces, ese tengo que arreglar mi cuarto. No, hoy decido hacer tal cosa. Entonces empiezas con este tema de programación neurolingüística correcto. a darte, eso, no sé, o por ejemplo, que yo toda mi vida he estado haciendo dieta. No estoy a dieta. Ese no es, hoy elijo comer sano, hoy elijo comer bien. Ya está. Porque Es ya lo mismo. sentirme a dieta es como, me restringe, ¿no? Entonces es una prisión. Y tú sabes que, ya esto creo que para terminar, yo siempre decía, soy una luchadora. Porque claro, la vida me había puesto diferentes situaciones de aprendizaje donde yo había tenido que enfrentar y luchar y whatever. Pero no, ahora lo trabajo desde el arquetipo de la reina. Porque Ya. una luchadora o una guerrera, que a todo el mundo, tú eres un guerrero, no. Siempre está en conflicto, siempre está luchando en un lado, luchando en el otro, luchando por otro y casi que perdiendo la vida cada vez que se enfrentan, ¿no? En cambio, a la reina, por la reina luchan, por la reina se pelean. Uno siempre tiene que estar en control de sus sentimientos, ¿no? Entonces, ¿qué arquetipo quieres utilizar en tu vida? ¿Cómo quieres vivirlo, no? Tal cual. Es que Y, tal y cual. yo, y yo no soy una princesa guerrera, soy una reina. Me parece muy bien. Pero sí, o sea, esos puntos o esas frases, Sí, hay algunas veces que son hasta parte de una creencia o, bueno, o refranes, ¿no? Simplemente como que tengan cuidado qué dicen, pues, ¿no? Porque obviamente, aparte de decirlo y decretarlo, es porque ustedes también lo sienten así. Y eso es lo que van a traer. Por más que suene miedo, positivo, escasez, o sea, ¿de dónde analícenlo, hablas? analícenlo bien, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque tú lo has dicho, ¿no? Quiero o tengo, ¿no? No tiene el mismo no tiene el mismo efecto, no tiene el mismo efecto. Entonces, son detalles, pues, ¿no? Pero es parte de lo que ustedes pueden aprender. Y lo que no saben, pregunten. Entonces, también ayúdense, pero ojo, ahí yo les diría siempre tengan sus filtros, ¿no? O sea, nosotros siempre tenemos esa capacidad de discernir la información, ese gran colador, pues, ¿no? Porque no significa que la persona necesariamente te va a decir algo malo, sino simplemente eso le sirve a esa persona. Entonces,
ok, si le estás pidiendo una opinión, pero discierne, no necesariamente hagan un copy-paste, por más que la persona sea quien sea, ¿no? Porque lo tienen que adaptar a ustedes. Y si no les sirve, le agradecen, obviamente el consejo, su tiempo, y no pasó nada, tampoco lo tienen que aceptar. Entonces, también ojo mucho con eso. Entonces, porque está ahí a sus manos para poder hacer las cosas, ¿no? Y lo que no saben, mira, aparte de Google, tienen gente que puede darles una idea o puede darle un camino, pero siempre disciérnenlo y adáptenlo a ustedes, pues, ¿no? Sí, tal Quizás cual. toda la información, quizás parte de la información, o quizás nada, también es una opción. Y ya está, o sea, y no hay ningún problema por eso, ¿no? Pero es cuidarse mucho de ese tipo de lenguaje, de lo que quieren sentir y lo que están pensando. Y lamentablemente el cerebro ahí no ayuda mucho, ¿no? El cerebro a veces es nuestro peor enemigo, entonces, y es el que maneja prácticamente todo de Todo. nosotros. Entonces, a quien más quizás tengan que manejar es a ustedes mismos, a gobernarse a ustedes mismos y parte desde acá, ¿no? Desde la cabeza, las ideas, lo que se nos ocurre, o tranquilizarlo o apaciguarlo, ¿no? Como le decía en un momento, ¿no? Decirle dar tantas vueltas a esa idea, a esa situación, no. O por ejemplo, ¿no? Y ya para terminar, todos hemos tenido problemas. O es mejor decir que todos hemos tenido retos. Es lo mismo, pero retos tiene otro empuje, otra fuerza, ¿no? Y dentro de eso es cuántas veces nos hemos ido a la cama pensando en ese reto. Sea el que sea, no interesa de qué tema, pero y damos vuelta. ¿Qué pasa? No podemos dormir o nos cuesta dormir. Entonces, como nos cuesta dormir, al día siguiente ya nos levantamos de mala gana, de Eso mal es. humor, mucho más sensible y te sigue pasando factura. ¿Quién? Tu cabeza. Porque nadie lo ha hecho, ¿eh? Todo el mundo ya se fue a dormir, todo el mundo está contento, durmiendo y tú sigues, tu cabeza, tú le sigues dando energía y le sigues dando tiempo. Ahora, ¿qué hacer ahí? Es una forma, no es la única forma de hacerlo. Lo bueno es que la cabeza a veces no identifica entre verdad y ficción. Entonces, hagan algo tan simple como que imagínense que lo solucionaron. No importa si la solución es real, no importa si la solución no siquiera es real, si es posible. O sea, si es necesario para hacerlo así, que tengan que inventarse que tienen no sé, un perro rosado con un extraterrestre y con eso solucionaron, el hecho de que en su cabeza vean la solución y eso va a hacer que lo sienta la solución, van a ver que en 2 segundos se van a quedar dormidos. Mañana, ok, comenzarán de nuevo y tratarán de ver cómo solucionarlo. Pero en ese momento descansan todo su cuerpo y simplemente tienen otra actitud, definitivamente. Y ahí están ayudándose para poder hacerlo. Claro. De hecho, hay una teoría del vaso con agua. O sea, uno puede cargar el vaso con agua y no te pesa, ¿no? O sea, el vaso con agua no te pesa. Pero si cargas todo el tiempo el vaso con agua, va a llegar un minuto en que te va a pasar factura porque se te va a calambrar el brazo, la mano, te va a pesar. Lo mismo pasa con los problemas. Es uno chiquito, pero lo retienes tanto tiempo que al final te termina pasando factura. Y Sí. normalmente, y me ha pasado, es que lo dimensionas tanto que al final no pasa tu peor supuesto y todo está acá. Entonces, démosle la dimensión que cada problema tiene y busquemos las soluciones y no sigamos dándole vueltas al problema, Tal cual. sino Y busquemos y si no, preguntemos. O sea, hay tanta gente capacitada que te puede ayudar, tantos amigos que te pueden dar un buen consejo que mira, y si no, ya está, déjenlo ahí, acepten esa situación, que ya hicieron todo lo que está en sus manos, que ya no está, ya está fuera de ustedes, lo aceptan y lo dejan ir. Entonces, así es. también dan espacio para que entren otras cosas, para que le dediques tiempo a otras cosas, porque también es un tema de tiempo. Entonces, ya está, lo dejan ir y van a ver que cuando menos pase ya está solucionado y ya ocurrió porque ya no están ahí en ese momento de rumiar, como les digo, ¿no? Como darle ahí la vuelta. Bueno, Gemenita,
Ha sido un gusto, con todo Gracias. inconvenientes técnicos y tecnológicos. Ha sido un gusto, espero tenerte acá nuevamente en otra oportunidad. Gracias, cuando quieras. Gracias a todos los que han estado acá, nos han saludado, nos han comentado. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, acá su programa La Bisagra. Y ha sido un gusto, Jimé, que tenga una linda noche, un excelente fin de semana. Nos estaremos viendo. Un beso, gracias por la invitación. Cuando quieras, Gracias, te acompaño. Chao, gracias buenas Jimé, noches a cuídate. todos. Cuídense Chao, todos. chao, Chao, chao. gracias.